Buenas tardes, voy a hablarles sobre reacciones de hidrogenación. ¿Qué veremos hoy? Mecanismos de la hidrogenación, regioselectividad y estereoselectividad, condiciones de la reacción y aplicaciones industriales importantes. Las reacciones de hidrogenación son una de las principales propiedades químicas de los alquenos, que son hidrocarburos insaturados con al menos un doble enlace carbono-carbono. Es una reacción en la que un alqueno reacciona con hidrógeno molecular en presencia de un catalizador metálico, como níquel, platino, paladio, para formar un alcano. Como muestra aquí, hay una ecuación general. ¿Qué representa esta ecuación? Es una reacción de hidrogenación o adicción de hidrógeno. Aquí, un alqueno, eteno o etileno, este de aquí, reacciona con hidrógeno molecular H2 en presencia de un catalizador metálico, en este caso, níquel, para convertirse en un alcano etano, que es el que está aquí. Ahora voy a hablarles sobre el mecanismo de la hidrogenación. La reacción de hidrogenación ocurre en varias etapas. Como primer punto tenemos la absorción, que es el alqueno y el hidrógeno se absorben sobre la superficie de catalizador metálico, como níquel, platino o paladio. 2. Ruptura del enlace hidrógeno-hidrógeno. El catalizador rompe el enlace del hidrógeno molecular generando átomos de hidrógenos libres. Tercer punto, tenemos adicción de hidrógenos al alqueno, que son los hidrógenos se añaden al doble enlace carbono a carbono del alqueno, uno por uno. Y como último punto, tenemos desorción. El producto alcano se libera de la superficie del catalizador. Voy a hablarles sobre regioselectividad y estereoselectividad. Regioselectividad no aplica, no aplica mucho en hidrogenación porque el hidrógeno se añade de forma simétrica. Y la estereoselectividad, la adicción de hidrógeno ocurre generalmente sin cambiar la configuración relativa, que es adicción sin preferencia estérica, aunque muchas veces ocurre de manera sin ambos hidrógenos del mismo lado del plano de alqueno. En condiciones de la reacción tenemos catalizadores comunes, temperatura y presión. Voy a darle un pequeño concepto de cada uno. En catalizadores comunes tenemos el nitrógeno, que es el más barato. El platino y el paladio, en cambio, son más eficaces y selectivos. Temperatura: 150 a 300 grados centígrados para níquel, menor que el platino o paladio. Y presión, desde presión atmosférica, varias atmósferas dependiendo de la escala industrial o de laboratorio. Aquí también encontramos unos ejemplos comunes. ¿Qué representa este ejemplo de aquí, del propileno? Ya, el propileno, la fórmula es un alqueno con un doble enlace entre el segundo y el tercer carbono. ¿Qué reacción tiene? Cuando se le añade hidrógeno en presencia de un catalizador metálico como níquel, platino, paladio, el doble enlace se rompe y se agrega un átomo de hidrógeno a cada carbono que está unido por el doble enlace. Como producto, propano, un alcano, todos los enlaces simples. Ya, ahora en el ciclohexeno, como tenemos aquí, el ciclohexeno es un compuesto cíclico con un anillo de 6 carbonos y un doble enlace. ¿Qué reacción tiene? Al agregar el doble enlace del anillo se satura, es decir, se convierte en un enlace simple y se agregan dos átomos de hidrógeno a los carbonos que antes estaban unidos por el doble enlace. ¿Qué producto tiene? Ciclohexano. Un ciclohexano con todos los enlaces simples. También voy a hablar sobre aplicaciones industriales importantes.
Como primer punto tenemos industria alimentaria, lo cual es hidrogenación parcial de aceites vegetales insaturados para formar grasas sólidas como la margarina. Industria petroquímica, la cual es saturación de compuestos insaturados para mejorar la estabilidad de combustible. Y síntesis química, que es la etapa clave para reducir alquenos a alcanos sin afectar a otros grupos funcionales si se controla bien. Bueno, eso fue un pequeño resumen o descripción sobre reacciones de hidrogenación. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Mi nombre es Emilio Flores Paredes y les hablaré sobre la halogeneración de alquenos. Esta reacción de agregación de halogenación entre halógenos y alquenos va a generar dos enlaces, en la que X va a representar un halógeno, así sea bromo o cloro. Por ejemplo, el proceso de bromación, que va a incorporar un átomo de bromo a cada carbono del alqueno, generando así un dibromo alcano. Esta reacción en la imagen es ya la reacción de adición de un alqueno mediante la halogeneración. Aunque no es imprescindible entender este proceso, es muy crucial entre que cuando se unen dos átomos a través de doble enlace, la regla de Markovnikov no se va a aplicar. En la imagen es una halogeneración de un alqueno asimétrico. Este va a producir un dibromo alcano, dado que se añaden los mismos átomos de bromo a través del doble enlace. Y no se va a producir los cationes, disculpen, que es la adición de Markovnikov, no es aplicable en esta parte. Ahora los fundamentos de la reacción. Los alquenos contienen un doble enlace compuesto por un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi va a ser una zona de alta densidad electrónica, lo que va a hacer que va a ser una región muy reactiva frente a los electrofilos. Los halógenos, como el cloro y el bromo, aunque son moléculas no polares en su estado natural, pueden polarizarse temporalmente por la cercanía del doble enlace de alqueno, haciendo que uno de los átomos de halógeno se va a volver parcialmente positivo y el otro parcialmente negativo. Ahora vamos a ver a paso el mecanismo de esta reacción. Como el paso número uno, la formación de ion alonio, que es intermedio del cíclico, que va a hacer que el doble enlace del alqueno va a actuar como un nucleófilo y va a atacar a la molécula de halógeno, que es el bromo, por ejemplo. Esto va a provocar una ruptura del enlace de bromo-bromo y va a formar de un ion brómico cíclico, un anillo de 3 miembros, donde el bromo queda unido a ambos carbonos de doble enlace. Como paso número 2 va a ser el ataque del ion haluro bromo en su forma negativa. Ese se va a formar cuando se rompió la molécula de bromo. Esta va a atacar a uno de los carbonos del ion bromoinio. Este ataque va a ocurrir por el lado opuesto del átomo de bromo, ya unido a lo que lleva a una adición anti, que son los dos átomos de bromo que se agregan entre los lados opuestos del plano. Gracias. Mi nombre es Ivana Nicole Trejos Uriaga y en este video vamos a explorar sobre las reacciones más clásicas y fundamentales de la química orgánica. La adición de los haluros de hidrógeno en alquenos. Vamos a desglosar el tema en varias secciones para entender tanto el mecanismo como las implicaciones de esta reacción. Los alquenos experimentan reacciones de adición con los haluros de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno se une a uno de los átomos de carbono, principalmente en del doble enlace, y un átomo de halógeno al otro. Por ejemplo, tenemos el eteno y cloruro de hidrógeno, obtenemos cloretano, y el 2-buteno obtenemos clorobutano. Entonces, ¿qué sucede si agregamos el hidrógeno al átomo de carbono en el extremo del derecho del doble enlace y el cloro al extremo izquierdo? Pues tendríamos el mismo producto,
Podríamos decir que el orden de los factores no altera el producto. El cloro estaría en un átomo de carbono al final de la cadena. Simplemente lo tendrías que dibujar la molécula volteada en el espacio. Eso sería diferente del alqueno, que era asimétrico, por eso tenemos que mirarlos por separado. Ahora hablaremos sobre los dos mecanismos. Pues el primero, el enlace actúa como una base y atrae el protón del haluro de hidrógeno. Esto genera un carbocatión intermedio en el segundo. El haluro, que actúa como nucleófilo, este ataca al carbocatión y se une formando lo que sería el producto final. Aquí podremos apreciar una imagen sobre los dos pasos que acabé de mencionar. Siguiendo con este punto, pues no todos los haluros de hidrógeno reaccionan con la misma rapidez. La velocidad aumenta en el orden. Tenemos al ácido fluorhídrico como el menor. Ahí sigue el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y por último el ácido clorhídrico. Esto se debe a la fuerza del enlace HX. El enlace HF es más fuerte y difícil de romper, por lo que su reacción es mucho más lenta. Por eso en la práctica con el ácido fluorhídrico suele excluirse de este tipo de reacciones. A más grupos alquilo, mayor velocidad. También influye la estructura del alqueno. Cuanto más sustituido esté al doble enlace por grupos alquilo, más rápida será la reacción. Esto se explica de dos maneras. Primero, los grupos alquilos aumentan la densidad electrónica del doble enlace, haciéndolo más reactivo, y segundo, estos grupos estabilizan mejor el carbocatión intermedio, lo que reduce la energía de activación. Buenas tardes, soy el alumno Bienvenidos. Aquí voy a hablar sobre la adición de ácido sulfúrico. Bien, tenemos que los alquenos reaccionan con el ácido sulfúrico concentrado y frío, formando compuestos de fórmula general, como vemos en pantalla, conocido como sulfato ácido de alquino. Estos productos se generan por la adición de hidrógeno a un carbono de doble enlace y de ion bisulfato a otro, y nos da una reacción altamente exotérmica, comportándose como reactivo electrófilo. Eso quiere decir que el hidrógeno del ácido sulfúrico es bastante reactivo y puede separarse fácilmente para unir a otro compuesto. Cuando el ácido sulfúrico reacciona con un alqueno, su hidrógeno se agrega al carbono que tiene más hidrógeno, mientras que el grupo sulfato halogenuro se une al carbono con menos hidrógeno. De esta forma se abre el doble enlace carbono-carbono del alqueno y se forma un nuevo enlace sencillo. Bien, a continuación se muestra la reacción entre el ácido sulfúrico y el alqueno. Cabe mencionar también que se le llama mecanismo de reacción de adición electrofílica. Podemos observar que tenemos un alqueno adicionado con el ácido sulfúrico. El hidrógeno del ácido sulfúrico actúa como electrófilo y se une al carbono más sustituido del alqueno, en este caso con este. Bien, luego el ion de hidrógeno sulfato actúa como nucleófilo y se une al carbono menos sustituido. Sería con este. Eso se puede predecir, es decir, dónde se adicionarán los reactivos aplicando la regla de Markovnikov, que establece que un electrófilo se une al carbono más hidrogenado y un neófilo al carbono menos hidrogenado. Bien, a este compuesto pues se forma el sulfato ácido de alquilo, que si posteriormente reaccionamos con calor se puede convertir en alcohol. Y es lo que tenemos acá. Nos dice que la reacción se lleva a cabo simplemente juntando los reactivos. Se burbujea un alqueno gaseoso a través del ácido y se agita un alqueno líquido con él. Cabe recalcar que la concentración del ácido sulfúrico requerido para la concentración depende del alqueno específico, como se ilustran en las imágenes o en los ejemplos, ¿no? Bien, aquí tenemos el etileno, que se lo adiciona con el 98% de ácido sulfúrico y nos da el sulfato ácido de etilo, que pues lo reaccionamos con calor y nos da el alcohol etílico. En cambio, con el propileno, aquí solamente se adiciona con el 80%.
de ácido sulfúrico, dándonos el sulfato ácido de isopropilo, para posteriormente adicionar calor y obtener alcohol isopropílico. Gracias. Mi nombre es Niurquita Tisayan Cordero. Yo estoy en representación del grupo 4 sobre mi tema, que es la regla de Marconi. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades químicas de los alquenos 2. Vamos a hablar sobre qué es la regla de Marconi. La regla de Marconi explica cómo se comportan los alquenos en reacciones de adición con compuestos asimétricos como HX. Esta regla es fundamental para predecir los productos principales de estas reacciones. ¿Qué se dice sobre la regla de Marconi? Cuando se añade un reactivo HX a un alqueno asimétrico, el átomo de hidrógeno H se une al carbono del doble enlace, que tiene más hidrógenos, mientras que el grupo electronegativo X se une al carbono, que tiene menos hidrógenos. Ejemplo, esta regla aquí aplica especialmente a los alquenos en sus reacciones de hidrogalogeneración. Así permite predecir cuáles serán los productos mayoritarios cuando los alquenos y alquinos reaccionan con HX. Supongamos un ejemplo: la hidromación del propeno o propileno, como está aquí en la imagen, preside que el producto mayoritario será aquel en el cual el átomo del bromo se enlaza al carbono del centro, mientras que en el producto menor, el bromo termina enlazando al carbono terminal sobre el doble enlace. Nótese además que el producto mayoritario tiene el átomo hidrógeno enlazado al carbono terminal. Este último punto es el más fácil de memorizar. El hidrógeno del HX se va al carbono del doble enlace, que posee más hidrógeno, o enlace CH. Ahora, un pequeño ejemplo es sobre el propileno. Esto ocurre cuando el intercambio más estable es el carbocation secundario, no el primario. El mecanismo incluye protonación del doble enlace y posterior al ataque nucleofílico. ¿Por qué esto sucede? La estabilidad de los carbonatoides intermedios determinan el producto principal. Los carbonatoides más estables secundarios o terciarios se forman cuando el H se agrega al carbono con más hidrógenos. ¿Qué pasa en presencia del peróxido? En presencia del peróxido, realmente de la regla antimarcónico, doble del grupo electronegativo se une al carbono con más hidrógenos. Esto ocurre por un mecanismo radicalario. Y ya mi compañera les va a explicar sobre todos los ejemplos de lo que se trata sobre esta regla, y muchas gracias. Voy a hablar sobre los ejemplos de la ley de Markov-Nikov. Pero primero recordemos que esta ley se aplica principalmente a reacciones de adición electrofílica, especialmente en alquenos asimétricos, donde se agrega un ácido protónico. En estas reacciones, el componente hidrógeno se añade al carbono, que ya tiene más hidrógeno, mientras que el otro componente se añade al carbono con menos hidrógeno. En el siguiente ejemplo, nosotros tenemos una adición de ácido bromídrico a un propeno. Primero, nosotros vamos a identificar nuestro alqueno o nuestro doble enlace. Si nosotros contamos los carbonos de derecha a izquierda, este vendría a ser el primer carbono, el segundo y el tercer carbono, donde nuestro doble enlace, nuestro alqueno, está entre el carbono 1 y el carbono 2. Luego vamos a hacer nuestra elección de reactivo, que vendría a ser el ácido bromídrico, donde nuestro hidrógeno es un electrofilo de carga positiva y nuestro bromo un nucleófilo de carga negativa. Según la regla de Markov-Nikov, nos dice que
el hidrógeno se une al carbono de doble enlace, el que tiene más hidrógeno. En este caso, nuestro carbono de más enlace es el carbono 1. El hidrógeno se va a unir al carbono 1. Y este vendría a ser el CH3, como lo podemos ver en el compuesto de al lado. Esto genera un carbocatión en el carbono vecino, o sea, en el carbono 2, que es más estable porque está más sustituido. O sea, sustituido es porque está unido a dos carbonos. Luego, nuestro bromo ataca el carbono formado en el carbono 2. O sea, el bromo se va a unir al carbono 2 o al carbono más sustituido, más estable. Como producto final nos va a quedar 2 bromo propano. Tenemos otro ejemplo, que es la adición de ácido clorhídrico a un butano, donde nuestra cadena está formada por 4 carbonos. Nuestro primer carbono vendría a ser el de la izquierda, que es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4, donde vamos a identificar nuestro alqueno o nuestro doble enlace, que está en el carbono 1 y el carbono 2. Luego vamos a identificar nuestro reactivo, que vendría a ser el hidrógeno es un electrofilo de carga positiva y el cloro es un nucleófilo de carga negativa. Según la ley, nos dice que el hidrógeno va a ir en el carbono que tiene más hidrógeno. En este caso va a ir en el carbono 1. Y nuestro cloro va a ir en el carbono que está más estable. En este caso, en el carbono 2. Y nos queda como producto final 2 clorobutano,